Pero habiendo considerado la obra de nuestro Dios y Padre, de cómo Él ha actuado en la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas, ese fue el énfasis que le dimos hace 8 días. Ahora vamos a considerar lo que hace Jesús, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y hay unas situaciones acá importantes que debemos tener a consideración, y es hoy por lo menos miraremos lo que es la obra esencial, que fue específicamente lo que hizo Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y vamos en primer lugar a Lucas capítulo 1. Gloria al Señor. Lucas capítulo 1, el versículo 69. Dice allí la escritura: y nos ha elevado un cuerno de salvación. Bueno, en su Biblia, en la Reina Valera, dice que nos ha enviado un libertador poderoso, un salvador poderoso. Pero la palabra que allí específicamente habla de un poderoso salvador, o esa palabra poderoso en realidad lo que quiere decir, o lo que quiere decir no es sino literalmente traduce como cuerno. Y por eso la Biblia de la Nueva Versión de las Américas lo llama así: nos ha enviado un poderoso cuerno de salvación, y este es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Bueno, pero ¿qué tiene que ver allí la palabra cuerno? Porque Lucas utilizó la palabra cuerno para hablar acerca de la salvación de nuestro Señor. Bueno, hay varias referencias que podemos tener a consideración esta noche. La primera que viene a nuestra mente es de cómo el cuerno era utilizado en el Antiguo Testamento, y allí tiene varias implicaciones. Una de ellas es a través del cuerno transmitían algunos mensajes al pueblo y lo convocaban a la reunión que se necesitaba hacer. Otra forma especial era en los tiempos de culto, en los tiempos de ceremonias especiales. Ellos utilizaban el cuerno para convocar a todo el pueblo a que se reuniera a escuchar las palabras de Dios, y esto sucede muchas veces en el Antiguo Testamento. Y otra tercera connotación acerca del cuerno es acerca de la guerra. Cuando iban a ir a la guerra, tocaban el cuerno. Bueno, cada uno de esos 3 llamados era un llamado diferente. Y la gente sabía que el tal llamado específicamente les estaba hablando de una situación específica. Y lo primero que yo puedo pensar acá es la obediencia a la que debemos estar sujetos nosotros a Cristo. Si Lucas utiliza, o más bien si el Espíritu Santo ubicó esa palabra allá para decir que Dios nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, lo que todo el pueblo debía entender es que al llamado de este cuerno todos debían ¿qué? Obedecer. Fuera cual fuese el tipo de llamado, bien sea para una reunión, para la ceremonia religiosa, para ir a la guerra, cualquiera de esas 3, el pueblo debía obedecer. Recordemos las palabras de Dios cuando dijo a través de Moisés: bien, se levantará un profeta mayor que yo, a él oiréis. Y la palabra del Señor nos completa la idea en el Nuevo Testamento, del decir que a él debemos obedecer. Bien, estamos hablando de la connotación de Jesús como el canal de salvación, aquel que obró la salvación en nuestras vidas. Es esa obra esencial para poder llegar a la salvación. Toda persona lo que debe hacer es obedecer a la voz de Cristo Jesús como un cuerno de salvación, ¿sí? Pero la connotación, bueno, eso es un tema allí que se añade, ¿no? Y como un dato curioso, científicamente está comprobado, lo recuerdo y por eso lo quiero mencionar. Científicamente está comprobado que el sonido de estos cuernos, que en hebreo, bueno, en hebreo son 3 palabras, solo me acuerdo de una en este momento, las otras son muy enredadas, la verdad. Shofar es una de las palabras que utiliza para mencionar la palabra cuerno. Cuando se enuncia o cuando se pronuncia el sonido del cuerno o del shofar de una manera cíclica
repetida puede causar vibraciones en las moléculas, digamos, de los muros o de la tierra, ¿sí? Y entre más volumen lograran los cuernos, mayor era la afectación que se puede hacer, mayor es la afectación que se puede hacer en los elementos. No sé si usted puede recordar o puede traer a su memoria aquellas cantantes, no estoy seguro, son tenores, aquellas cantantes tenores o sopranos que al encumbrar su tono de voz, al alcanzar una tonalidad de voz muy alta, pueden quebrar el vidrio. Con su voz pueden quebrar el vidrio. Bueno, ese dato es real también. ¿Por qué lo menciono? Porque el pueblo de Israel, cuando fue a pelear ante Jericó y a darle aquellas vueltas al muro de Jericó, y después de ello tocaron las trompetas, o sea, tocaron los cuernos, y de una manera, si lo hacían de una manera cíclica, el sonido era tan fuerte, tan alto y tan poderoso, las vibraciones del sonido, bien, el sonido también se transmite por vibración del viento o del aire. Esa vibración y esa potencia del sonido tiene la capacidad de hacer mover las moléculas y la tierra. Así como un vidrio puede quebrarse ante la voz de una mujer, las moléculas de la tierra también pueden moverse, ¿sí? Así que no es tan lejana la forma o poder aceptar la idea de que a través del cántico o del sonido de las trompetas, el muro de Jericó haya caído. O sea, científicamente es posible. Bueno, ese era solo un dato científico que traía, o que tenía, me acordé. Pero aquí, al hablar acerca de la connotación de Jesús como un cuerno de salvación, hace más bien referencia a aquel cuerno que utilizan los animales. Piense usted en un rinoceronte, o en un toro que tiene esa cornamenta muy fuerte, o en un elefante que tiene sus cuernos. ¿Para qué utiliza este animal sus cuernos? Lo utiliza de dos maneras: de manera defensiva y de manera ofensiva, ¿verdad? Jesús es ese cuerno de salvación, o tipifica ese cuerno de salvación en la manera ofensiva. La salvación de nosotros no fue como ir a la tienda y tomar algo y me lo llevo. No, literalmente fue ganada en una ofensiva de Jesús para nosotros. Y la forma en que lo traduce la Reina Valera, que no lo traduce como cuerno, se lo traduce con ¿qué palabra? Con la palabra poderoso, porque nos ha enviado un poderoso Salvador. Es porque Jesús es el único que ha recibido todo poder, dice la palabra, Jesucristo mismo lo dijo. Es el único que ha recibido poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Para qué? Para lograr nuestra salvación. Recuerde que estamos viendo la obra salvadora de Jesús, del Hijo de Dios. Es allí donde se destaca entonces la fuerza, el poderío, ¿verdad? El ataque de un cuerno como para lograr nuestra salvación. Así que Cristo, como Dios, posee la fuerza necesaria para ganar y preservar nuestra salvación. Y esta es una idea hermosa en Cristo. El Nuevo Testamento también, hablando de la salvación de Dios, deja ver que nuestra salvación en Él está segura, que nadie va a arrebatar nuestra salvación de sus manos. Por decirlo de otra manera, nadie más tiene el poder de lograr nuestra salvación. Ninguna otra persona en la tierra y en los tiempos ha tenido ni tendrá nunca el poder de ganar nuestra salvación. Solamente Jesús. Y dado que nuestra salvación reposa en las manos de Jesús, Él es más poderoso que cualquier otro para retener nuestra salvación. Es allí donde usted y yo podemos tener la plena y la completa seguridad de que nuestra salvación llegará algún día. Por este hecho, por el hecho de que Jesús es un poderoso Salvador para nuestras vidas. ¿De acuerdo? También en Juan capítulo 4 verso 42
allí hay una connotación especial y dice, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho. Ese es el contorno de la mujer samaritana. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice, ve por tu marido. Ella dice, explica, no, no tengo marido. Jesús le dice, no, bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes pues tampoco es tu marido, ¿verdad? Y esta mujer va a los suyos y les predica, les dice, vamos, parece ser que hay un hombre que me ha dicho todo en mi vida, todo lo que ha acontecido en mi vida. Parece que Él es el Cristo. Vamos y miremos. Y sí, se convocó la gente y se reunieron alrededor del pozo de Jacob allí y escucharon hablar de la salvación de Jesús, cómo Jesús les exponía a ellos la salvación. Y ellos decían, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos ¿qué? Oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Bien, la connotación que tiene allí para decir Salvador quiere decir también libertador, quiere decir también el rescatador. Y me pareció muy interesante también cómo están ubicadas las palabras con tanto detalle, con sumo detalle en la Escritura, cómo Dios coloca cada palabra con especial atención allí. Y es preciso aclarar aquí que al decirle este hombre, al decir la Escritura, este es el Salvador del mundo, no está diciendo que Jesús va a salvar a todas las personas de este planeta Tierra. La connotación allí, para hacer una buena interpretación de este texto, es que miremos la connotación en la que Cristo se encontraba. No quiere decir a todas las personas, sino a todo tipo de personas, a todo tipo de grupos de personas, porque Cristo estaba hablando con samaritanos, y el pueblo samaritano es un pueblo mezclado entre judíos y gentiles, gentes de otras naciones. Y a lo que Cristo se está refiriendo allí, lo que Dios se está refiriendo allí en este pasaje, es Cristo es el Salvador de todo tipo de personas, pero especialmente para los que creen en Él. Porque si vamos a tener a consideración Juan capítulo 4, tengamos también a consideración Juan capítulo 1, donde dice que Él va a salvar a todos los que creen en su nombre, ¿verdad? Pero aquí hay algo, un dato o un hecho también importante a tener en cuenta. Y es que la palabra libertador quiere decir, o sea, la palabra salvador quiere decir literalmente libertador o aquel que nos rescata. Pero esa palabra libertador literalmente quiere decir el que nos arrastra. Así que usted y yo fuimos arrastrados a salvación. Bien, yo entiendo que es un poco difícil aceptar esta idea de que fuimos arrastrados a su salvación. Pero esto compagina claramente con otros versículos de la Biblia. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 26. Allá dice, el libertador vendrá de Sión. Y la palabra es la misma, aquel que nos va a arrastrar a salvación. Y es como si tú fueras a salvar la vida de alguien. Supón que tú eres el salvavidas en una playa y tú ves que hay una persona que no sabe nadar y se lo llevó la corriente y se está ahogando. Ya ha tomado mucha agua, supone uno que ya tendrá agua en sus pulmones. ¿Qué haces tú? ¿Lo dejas morir? Si tú eres el salvavidas y tú sabes nadar muy bien. No. ¿Qué haces? No lo piensas 2 veces, sales corriendo. ¿Recuerdan la película o aquel seriado de aquella época, Baywatch? ¿Cierto? Salían corriendo, eso gracias, Guardianes de la Bahía. Salían corriendo y se botaban al agua, nadaban súper rápido y alcanzaban a la persona que se estaba ahogando. ¿Y qué hacían con él para salvarle la vida? ¿Lo atendían allá en medio del agua? No. ¿Lo qué? Lo arrastraban, se lo llevaban hasta la orilla y aún necesitaban sacarlo del agua. ¿Qué hacían para sacarlo del agua? Lo arrastraban. Bien, esa es la forma en que yo puedo dar a conocer
la idea de ser arrastrados para salvación. Es que Dios ve y conoce que estamos en un peligro inminente, un peligro de muerte, porque el pecado trae muerte. Y ante ese pecado de muerte, Dios se arrojó al mundo, por decirlo de esta manera, y nos arrastró a su salvación. ¿De acuerdo? Y esto también se muestra en segunda de Pedro capítulo 2 verso 9, donde allí dice: el Señor pues sabe rescatar de tentación. Segunda de Pedro dice eso. Él sabe rescatar de salvación, arrastrarnos hacia Él, y esa es la connotación que tiene aquí la Escritura. Por lo mismo dice Hebreos capítulo 7 verso 25: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Entonces, para cerrar la idea acá, no es que Dios vaya a salvar a todas las personas de este mundo, porque esa es una falsa doctrina que también se levantó. Esa es la doctrina del universalismo, que Dios va a salvar a todo el universo porque Él es el Salvador, sino que Él salva a los que se acercan a Él. Pero en connotación con el resto de la Biblia, solamente se puede acercar a Él aquel que es llamado por el Espíritu Santo. Aquí la palabra del Señor habla de que Él nos puede salvar de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Él nos salva de la ira venidera, nos salva de nuestro cuerpo de muerte, Romanos 7:24, y nos salva también de toda obra mala, segunda de Timoteo 4:18. Y con esto encierro yo la idea de Jesús en la oración que nos enseñó. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué dice? Y líbranos de tentación. Ese líbranos de tentación es a Jesús librándonos de toda obra mala. Usted recuerda cómo Pablo decía que él, al ir por las ciudades de Acaya y de Macedonia y aún en Jerusalén, el Espíritu del Señor lo libraba de toda obra mala. ¿Usted recuerda cómo Dios lo libraba de cosas malas? ¿Cómo Dios lo libraba de ser apedreado, de ser encarcelado muchas veces? Bien, a esa connotación hace referencia a la Escritura de Dios, un Salvador de nuestras vidas. Bien, ¿por qué me esfuerzo yo en dar tantas citas y en pronunciar tanto esto y hacer tanto énfasis acá? Porque es que su salvación, como lo dije, no es ir a la tienda y tomar un tomate y llevárselo para la casa. No, su salvación fue mucho más que esto, fue mucho más profunda que esto. Y esto lo digo con el ánimo de que usted y yo valoremos aún más, comprendamos un poco más profundo el hecho de cómo fue la salvación que Cristo nos hizo. Estábamos nosotros arrojados en un mundo de perdición. Estábamos, usted y yo, arrojados en un mundo de pecado, ¿verdad? Dominados por toda obra mala, bajo la influencia de todo espíritu malo. Estábamos siendo presa de nuestros propios pecados. Éramos presa de nuestras propias pasiones. Y dígame quién tiene la fuerza suficiente para vencer sus propios pecados. Dígame quién de nosotros tenemos el poderío o el dominio suficiente para vencer nuestras propias tentaciones, para vencer nuestras propias debilidades. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente fuertes o intelectuales o ávidos en la vida para poder quitar de nosotros la carga pesada del pecado. El único que tenía el poder de librarnos de allá se llama Cristo Jesús de Nazaret. Solamente Cristo pudo rescatarnos del pecado. Solamente Jesús pudo arrastrarnos hacia Él. Porque no es que yo alcancé, yo me convertí al cristianismo, yo acepté a Jesús.
No, esa idea no va de acuerdo con las Escrituras. Esa idea no va de acuerdo con la Biblia. Textualmente, o más bien contextualmente, la idea correcta es la que acabo de explicar. Es que fuimos atraídos, fuimos seducidos, o más textualmente, más literalmente, fuimos arrastrados por Jesús. Porque aún estando aquí, en esta gloria bendita, nuestro cuerpo lucha constantemente para ir tras de sus propios deseos, tras de sus propias pasiones. Y me encanta decirlo de esta manera: y somos apresados, somos esclavos de Cristo. Él nos mantiene aquí, en la salvación que Él ha ganado para nuestras almas. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque Él mantiene viva, latente la promesa de la salvación. Leímos Isaías 61 al principio, donde la Escritura, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, llama a Cristo Jesús como que el ungido para salvar. Aquel que es el ungido para salvar. Bueno, de hecho la palabra Cristo traduce literalmente como el ungido. Y es que esta palabra también hace una referencia al Antiguo Testamento, donde mayormente, ¿a quiénes se ungía? Se ungía a los profetas cuando iniciaban su ministerio. Se ungía a los sacerdotes cuando iniciaban también en su ministerio. Y se ungía también a los reyes cuando iniciaban a gobernar. Pero mayormente, el énfasis mayor de la unción era sobre el sumo sacerdote. Así que aquella persona que se oficiaba como sumo sacerdote era ungido por Dios. Es aquí donde Cristo, donde Jesús empieza a ser el Cristo, porque Él, según Hebreos capítulo 7, o bueno, toda la carta de los Hebreos, ha sido ungido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en Isaías 61, que también Lucas lo expresa, cómo Jesús se para enfrente del pueblo en la sinagoga y le pasan el rollo para leerlo, y se abre específicamente, o el rollo era específicamente de Isaías 61, y donde Jesús lo lee con toda propiedad y dice: he aquí el ungido para salvar, y ha sido enviado para libertar, para sanar, para libertar, para traer consolación, para traer sanidad, para traer reposo a nuestras almas. Ese es Jesús nuestro Señor, el que ha sido ungido como el Hijo de Dios, como el Mesías para nosotros. Pero mirando la connotación de Lucas capítulo 5, versículo 31, dice allí: Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los que están enfermos. Hay dos tipos de personas según este versículo. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Los sanos y los enfermos. Jesucristo no vino a salvar a todas las personas, vino a los enfermos, vino a los necesitados, vino a los desamparados. La misión, la meta, la orden dada por Dios el Padre era venir a salvar a los enfermos, a los que estaban perdidos. Lucas capítulo 19 verso 10 también enseña acá: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Así que nosotros fuimos salvos por Dios en esa referencia. Todos estábamos perdidos, todos nos habíamos ido tras de nuestras pasiones, pero Dios nos ha escogido y nos predestinó para salvación y nos puso en la mano de Jesús. Quiero que vayas conmigo por un momento a Lucas capítulo 15. Y aunque no vamos a leer todo el capítulo, ¿cuál es la referencia o el título que está allí de Lucas capítulo 15 versículo 3 al 7?
Gracias, Jonathan. La parábola de la oveja perdida. ¿De qué trata esa parábola? Un hombre tenía 100 ovejas. ¿Cuántas se le perdieron? 99. Por eso él se fue a las montañas. Se le perdió una. A ver, tú tienes 100 gallinas. Tienes tu finca. Se te pierde una gallina. Si hablamos de valores, ¿qué es más valioso? ¿Una gallina o 99? 99 son más valiosas. ¿Corro más riesgo y yendo a buscar una gallina porque corro el riesgo de que se me pierdan las 99? O bueno, no sean exagerados, se me van a perder más gallinas. Y me la pasaría el día completo y yendo de collado en collado, de barranco en barranco, de montaña en montaña, buscando a mis gallinas, ¿verdad? Así que lo valioso, y quiero hacer énfasis en esto, lo valioso no es la gallina que se perdió. Quiero yo decir, lo valioso no es la oveja que se perdió. Porque es que hemos centrado el evangelio, leemos la Biblia como que los valiosos somos nosotros, como que los importantes somos nosotros. Y nos encanta leer la Biblia y entenderla de la siguiente manera: y Cristo vino a salvarme a mí. ¿Acaso yo soy solo uno? ¿Verdad? ¿No son más valiosos? O miremoslo en cuestión de cantidad, ¿no son muchos más las otras personas? ¿Por qué me encanta leer que me vino a salvar a mí? ¿Por qué el evangelio tiene que circular alrededor de la persona? Analicemos esto por un momento. ¿Por qué aquel pastor de ovejas fue a buscar su oveja perdida? ¿Qué razón lo movió a llevarlo allá? Explico que dejó 99 solas. Venía el lobo feroz y podía atacar 99. Bueno, si tiene hambre, vaya, cómase la una que está perdida, ¿verdad? ¿Qué movió a ese pastor a ir por una sola oveja? Exactamente el amor que ese pastor tenía por su oveja. No porque ella representara la mayor ganancia, no porque esta oveja fuera de sangre azul, no porque esta oveja fuera valiosa, no porque esta oveja representara todo su valor o lo que más le valía al pastor. No, sino porque el pastor ama sus ovejas. Del versículo 8, Jonathan, ¿qué título tiene allí? La parábola de la moneda perdida. ¿Cuántas monedas tenía aquella mujer? Tenía 10 monedas. ¿Cuántas se le perdió? Se le perdió una. ¿Cuánto esfuerzo hizo esta mujer por recoger nuevamente una moneda? ¿Cuánto esfuerzo hizo? Demasiado esfuerzo. Involucró mucho tiempo, involucró mucha energía. Y encuentra una moneda y se la gasta llamando a sus amigas: vengan, quiero que celebremos, encontré mi moneda, pero me la voy a gastar con ustedes. ¿Qué era lo más importante? ¿Su moneda? No. ¿Por qué aquella mujer empeñó todas sus fuerzas, su tiempo y su energía en encontrar una moneda? Porque para ella era valiosa, porque para ella sí tenía valor. Jonathan, por favor, en el versículo 11, ¿qué título tiene? La parábola del hijo pródigo. Este hijo pródigo merecía tratar al padre de la forma en que lo trató.
¿Eso es honrar a padre y madre? ¿El hijo tenía el derecho de que se le entregara su heredad? No, todavía no. Porque su padre aún estaba con vida y la herencia se supone que es para cuando los padres faltan. No tenía ni el derecho, ni el lugar, ni la ocasión para que le fuera entregada la herencia, ni para tratar al padre de esta manera. Pero sigamos ahondando allí. Después de vivir y de suceder todo lo que sucedió, de tratar al padre de la manera en que lo trató y de pedir su herencia anticipadamente, y va y la despilfarra con mujeres y en los libertinajes de la vida, este hijo merecía que el padre lo recibiera de la forma en que lo recibió, con los brazos abiertos. ¿A qué olía el hijo pródigo? No olía a Palmolive, ¿verdad? No. Olía a puerco. Y aún así el padre lo toma, lo abraza y lo besa. Lo besa. ¿Acaso el hijo pródigo merecía que se le colocara un anillo en su dedo después de ser rebelde? ¿Acaso pagamos así la rebeldía de nuestros hijos? ¿El hijo pródigo merecía que se le vistiera con la mejor ropa que tenía el padre? ¿Con el mejor vestido? No, ¿verdad? ¿Merecía acaso que el padre hiciera una gran fiesta para recibir a su hijo? No, ¿verdad? ¿Por qué el padre? ¿Por qué el padre? Préstame atención, por favor. ¿Por qué el padre lo recibe con fiesta, con anillo, con comida, con vestido? ¿Porque lo merecía? No. ¿Por qué? Porque lo ama, porque era su hijo. A ver, ¿quiénes éramos nosotros acaso? ¿Qué valor teníamos? ¿A qué olíamos cuando llegamos a Cristo? O más bien, cuando Él nos arrastró a Cristo. ¿De dónde nos sacó Cristo? ¿De las aguas cristalinas? ¿Del río de Caño Cristales? ¿Conocen ustedes Caño Cristales en los llanos orientales? Caño Cristales es un río o un caño que por él corre agua cristalina, no tiene ningún color, es totalmente cristalina. Pero le llaman cañocristales porque debajo del río se hacen unas algas y unas bacterias que le dan unas tonalidades de colores al río. Y se encuentran tonalidades azules, rojas, verdes, amarillas. Cañocristales es un caño hermoso y precioso. Bueno, que Dios me dé la vida y la salud y la oportunidad para ir a verlo, solo por fotos. Es hermoso Cañocristales. Dios no nos sacó de una vertiente de aguas cristalinas. Como dijo David, ¿me sacaste de qué? Del lodo. ¿Sabe qué es ese lodo cenagoso? Es la cisterna donde caían las aguas residuales. De allá Cristo nos arrastró. De allá Cristo nos jaló a su salvación. Merecíamos que Cristo dejara su trono por esa cisterna. Valíamos lo que valía la vida de Cristo, valíamos lo que vale su sangre, para que Él no escatimara su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, su poderío de venir a salvarnos. Aunque salvarnos no le costó ningún trabajo, Él tenía el poder para hacerlo. No lo valíamos. ¿Acaso no somos ese hijo que huele mal vestido, mal trajinado, sucio, harapiento?
lo somos, lo éramos. ¿Por qué Cristo lo hace? Porque el Evangelio no gira en torno a nosotros. Porque el Evangelio no gira en torno a nuestra vida. Porque en esta historia los personajes principales no somos nosotros. Nosotros somos los villanos. Cristo es el personaje principal de la historia de la salvación. Aquí lo único que muestra es el amor de aquel Jesús que nos está salvando. Aquí lo que muestra es el valor que el dueño le tiene a su posesión. Aquí lo que muestra es el amor de un padre en rescate por sus hijos. Eso es lo que vale para nosotros. Juan capítulo 10, verso 9. Recordemos, estamos viendo el énfasis de Jesús en la obra de la salvación. ¿Qué dice allí la escritura? Juan capítulo 10, versículo 9, 10 y 11 dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Verso 10: el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dice allí? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cristo, por amor a aquellos que el Padre le ha entregado en su mano, estuvo dispuesto a dar su vida para nuestra salvación. ¿Ven? Esta maravillosa historia de salvación gira en torno a la persona más maravillosa que este mundo ha podido tener. Esta historia de salvación, toda la Biblia gira en torno a aquel Jesús, el más hermoso de todas las personas, Es Jesús, el Hijo de Dios. Él, el más poderoso para salvar nuestras vidas. Esta historia no habla de mí como pecador. Esta historia habla de aquel como Salvador. Habla de Él como Redentor. Habla de Él como Libertador. Jesús no es simplemente un Salvador. No, eso no dice la Escritura. La Escritura dice que Él es el Salvador. Y fuera de Cristo y de su obra redentora, en el Calvario no hay salvación. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se nos cita que muchas personas creyeron en Dios y que aún murieron sin ver la salvación. Según lo que dice Hebreos capítulo 11, muchos murieron en fe sin ver la salvación. Y esto es lo que nos muestra también el libro o la carta a los Romanos, en donde Dios de los dos pueblos hizo uno solo, para que por medio de Cristo fuéramos hechos hijos de Dios y fuéramos aceptados, o más bien adoptados por el Padre. Pero este perdón solamente pudo ser concedido en nuestras vidas por la justa obra de Cristo, porque un día Él también vendrá, porque un día Cristo también regresará por su iglesia. Y Él vio que estábamos expuestos ante un juicio para muerte. Él también entendía que nuestra vida estaba corriendo un terrible peligro de condenación eterna, como aquel hombre que se ahogaba en el mar. Y Dios, nuestro Señor, como el único que tiene el poder para salvarnos, corrió a nuestro rescate y nos arrastró hacia Él.
Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, ¿qué es lo importante en ese pasaje? No es el mundo, aquel Dios Salvador, Dios Padre, porque de tal manera Dios Padre, porque de tal manera Dios Hijo, porque de tal manera Dios Espíritu Santo nos ama, que decidió salvarnos, que decidió entregarse por nosotros. Solamente Él pudo hacer esta obra maravillosa. Vamos por un momento también a Hebreos capítulo 5, verso 31. Oh no, perdón, no es Hebreos, discúlpenme, es Hechos, lo siento. Hechos capítulo 5, versículo 31, leí mal. Hablando de Cristo Jesús, dice la Escritura, a Él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y como Salvador de nuestras vidas. Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre es, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para que todos por medio de la obra de Jesús alcancemos la obra redentora, el hecho de propiciación, de perdón para nuestros pecados en el Calvario. Y por último, vamos a primera carta a los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Dios, habiendo rescatado a la humanidad que cree en Él, que ahora son sus hijos, Dios habiendo amado y salvado y rescatado a sus hijos, dice allí la Escritura, versículo 9, porque no nos ha destinado Dios, ¿para qué? Para ira, sino para obtener salvación. ¿Cómo obtendríamos nosotros salvación? ¿Qué dice la Escritura acá? Obtendríamos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos comprender a qué se refiere la Escritura cuando dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a rescatarnos, a libertarnos de nuestros pecados, a libertarnos de la obra del pecado, a libertarnos de nuestro cuerpo de pecado, a llevarnos a Él, porque para Él somos un especial tesoro. ¿Por qué? Porque Él valora lo que el Padre ha puesto en su mano. Amados hermanos, lejos de Cristo, nada podemos hacer. No hay salvación en ningún otro, sino solamente en nuestro Señor. Démosle la gloria y la honra a nuestro Señor por su obra maravillosa. Y digámosle esta noche: Padre, gracias, porque tu Hijo vino a hacer esa obra redentora de salvación por cada uno de nosotros.